Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y permítanme que utilice los primeros 30 segundos del tiempo que tengo y que procuraré cumplir estrictamente en agradecer la hospitalidad de mis queridos amigos y colegas argentinos. Saludos desde la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, a la presidenta de la Academia, a la presidenta del Instituto, a mis colegas moderador, al profesor Dalabía, que ha organizado con enorme eficacia esta visita mía a diversas instituciones argentinas. He escuchado desde luego cosas enormemente interesantes y procuraré cumplir con mi deber de reflexionar en 10-12 minutos sobre nada menos que la democracia y la crisis de la representación, que desde luego no es tema menor. Permítanme también que les felicite por los 80 años de esta academia y por haber escuchado con satisfacción algunos comentarios en la presentación del doctor Hirschman, ¿no? Que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales efectivamente es una especie de cabeza de playa, ¿no? Para todo investigador latinoamericano que quiera pasar a Europa, pues me parece que es una de las más brillantes funciones que puede cumplir esa institución. Y me ha agradado mucho ese comentario, ¿no? De Buenos Aires como una prolongación de Cádiz. Para ser un barrio de Cádiz les ha salido a ustedes una ciudad excepcional, verdaderamente hermosa, vital e impresionante, incluso cuando todo apunta a que están en crisis, como allí también estamos en crisis, ¿no? Quiere decir que nuestros países son muy dados a vivir en crisis permanente y probablemente también tenemos una capacidad muy especial para saber encontrar la salida. Bueno, hablemos de democracia y representación política. El sistema constitucional, el Estado constitucional, es un producto nacido a finales del 18 en el contexto de las ideas de la Ilustración, en un mismo marco con la sociedad de clases, con las propias ideas ilustradas, con la economía capitalista, luego matizada por el Estado social, por el Estado de bienestar, cuya crisis es indudablemente uno de los grandes fenómenos en los que se enmarca la realidad contemporánea y probablemente los problemas de las democracias contemporáneas. Y ese sistema constitucional, ese Estado constitucional, tiene como ADN, como señas de identidad, suelo yo decir, pues 4 grandes principios. Uno de ellos es la soberanía nacional o soberanía popular. El segundo, del que hablaremos un poco más, las instituciones representativas. El tercero es la división de poderes, siempre imperfecta, siempre compleja, siempre delicada. Y el cuarto, y desde el punto de vista ético sin duda el principal, es el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, esa base mínima que nos hace formar parte de una colectividad presidida por la dignidad humana, que al final es el elemento principal. Bien, vamos a centrarnos en ese segundo aspecto, instituciones representativas. No hay democracia sin partidos, sin elecciones, sin parlamentos. Y ciertamente en los últimos años, en todas partes, no solo es un fenómeno de aquí, escuchando las intervenciones anteriores de mi colega politólogo y de todos los demás, he percibido que los problemas son muy similares. En todas partes hay una cierta desafección, una cierta distancia de las sociedades hacia los políticos, esas cifras que nos ofrecía la presidenta, ¿no? Y que son verdaderamente llamativas sobre cumplimiento de sentencias o sobre cumplimiento de las leyes, etc. En España, efectivamente, también en los últimos años y en toda Europa se habla mucho de desafección democrática, de desencanto de los ciudadanos para la democracia. De hecho, uno de los trabajos en los que hemos estado inmersos durante bastante tiempo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha sido un llamado Plan de Regeneración Democrática, con, bueno, resultados yo creo que razonables, por ejemplo, una buena ley de transparencia y acceso a la información pública y algún otro, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Los ciudadanos siguen desconfiados. La situación de crisis económica, y no olvidemos, de crisis de valores, de crisis de principios, de aquello en lo que hemos nacido y nos hemos formado y que sin embargo vemos hoy día puesto en cuestión, hace que los populismos empiecen a encontrarse en su propio ambiente. Los unilateralismos, los populismos, en el caso europeo, pues en más de un momento la xenofobia, el desprecio hacia la Unión Europea,
Podemos hablar del Brexit, por supuesto, podemos hablar del muy probable crecimiento en países emblemáticos para la socialdemocracia, como es Suecia, de un partido de extrema derecha que podría obtener un resultado notable en las próximas elecciones. Podemos hablar del gobierno italiano, de los buenos resultados que obtienen en países tan especialmente admirables como Alemania o como Francia, fenómenos de este tipo. No hay, por cierto, en España partidos de extrema derecha, partidos antieuropeos o partidos xenófobos que tengan ni la más mínima implantación electoral. Hay otro fenómeno de populismo que se sitúa en el espectro ideológico opuesto, que tiene, digamos, otras características distintas y que sería muy largo ahora de analizar. Vamos muy brevemente con esos tres elementos. Primero, los partidos políticos. Una de las crisis de la democracia representativa es la crisis de los partidos, lo que, utilizando una expresión que sigue siendo italiana en origen, ¿no?, llamamos la partitocracia. Los ciudadanos perciben a los partidos como elementos muy cerrados, como oligarquías que piensan mucho antes en su propia cuenta de resultados, léase la forma de colocar a sus líderes y a sus afiliados en puestos de relevancia política, y que, en definitiva, hacen imposible muchas vocaciones políticas. Mis alumnos suelen decir: nos gustaría participar en política, pero los partidos son muy cerrados, hacen imposible acceder. Yo les digo siempre: llamen ustedes a la puerta de su partido favorito, sean perseverantes, sean insistentes, y verán ustedes cómo tarde o temprano consiguen encontrar un hueco. Y puedo decir que alumnos míos son ministros, secretarios de Estado, en fin, más de uno, diputados, senadores, todos ellos, o varios de ellos, han conseguido entrar en esos elementos aparentemente cerrados. Pero el sistema de partidos, efectivamente, en las grandes democracias está anquilosado. El fenómeno español es evidente. Cumplimos este año 40 años de Constitución, que vamos a celebrar, creo que como merece, la salida del régimen autoritario, de la dictadura de Franco, una democracia plenamente homologable con la de cualquier otro país europeo y mundial. Los partidos, los dos grandes partidos, el centro-derecha, Partido Popular, el centro-izquierda, Partido Socialista, han llegado a tener, no hace tanto, hace 10 años aproximadamente, más de un 80% del voto popular, que se traducía en un 85% del número de bancas, como dicen ustedes, ¿no?, escaños, decimos nosotros, en el Congreso de los Diputados. La crisis ha producido que tengamos claramente un cuatripartito. En la centro-derecha, junto con el Partido Popular, ha surgido Ciudadanos, un partido quizá de orientación algo más liberal que conservadora, y en la izquierda compite con el Partido Socialista Podemos, que es un partido, bueno, radical de izquierdas en origen, que se va templando con la cercanía de las instituciones, como suele pasar y como la democracia suele producir en estos casos, lo cual me alegra mucho. Lo contaba ayer en la facultad, porque muchos de sus líderes pues fueron colegas míos en el departamento de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Los veo mucho más templados ahora, que ya tienen 70 diputados, que es un número importante sobre 350, y que, en fin, y que empiezan a percibir que el poder no solo es malévolo, ¿no?, que tiene también otras posibilidades. Y luego están los partidos regionalistas, el nacionalismo vasco y catalán, con sus peculiaridades, con sus dificultades, y que mantiene abierto el único gran tema, el único gran problema que tenemos políticamente en España, que es el tema del nacionalismo catalán, que, si me permiten un comentario de 30 segundos, está mal enfocado en el sentido de que identificamos Cataluña con el nacionalismo, lo cual no es verdad. La mitad, incluso un poco más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña, les habla alguien nacido en Barcelona, votan partidos no nacionalistas, partidos inequívocamente españolistas. Lo que pasa que la imagen se identifica con el nacionalismo. Y lo segundo es que sospecho que una vez más, después de tantos siglos, encontraremos la solución. Es decir, que vamos a encontrar la solución porque, bueno, la política democrática, la flexibilidad y una cierta capacidad y margen de entendimiento pues nos va a permitir salir de una situación que, insisto, es evidentemente compleja. Necesitamos buenos partidos. Para que haya buena democracia necesitamos buenos partidos. No bastan buenas leyes de partidos, que por lo menos allí las tenemos. No bastan buenas leyes de financiación, allí la tenemos regular.
hace falta una cultura política que abra los partidos a la sociedad. Elecciones libres, elecciones limpias. Sin eso no hay democracia. Yo siempre digo que en el caso español nos podemos jactar, podemos estar orgullosos de que las elecciones desde el punto de vista de su limpieza son impecables. Se puede discutir y se discute mucho sobre la fórmula electoral. Hay quien considera que el sistema D'Hondt, que es el que nosotros aplicamos, pues es mejorable. Seguro que todo eso es muy discutible. Pero la limpieza del proceso electoral es impecable. Las urnas, ¿no?, los colegios electorales se cierran en España, pues se celebran siempre en domingo las elecciones a las 8 de la tarde. A las 10 de la noche, a las 10:30, hay unos resultados impecables, que permite que esa misma noche todos los partidos digan que han ganado, como es habitual, ¿no?, en estos casos, y lean los resultados pues absolutamente a su favor, salvo en casos evidentes en que, en fin, uno se desploma plenamente, pero incluso desplomándose. Es decir, saben ustedes que gobierna con una moción de censura reciente, con toda legalidad y con toda legitimidad, el Partido Socialista Obrero Español, que gobierno presidido por Pedro Sánchez, que obtuvo en las últimas elecciones generales el peor resultado de la historia del Partido Socialista, el peor resultado de la historia. Y sin embargo está gobernando con 84 escaños sobre los 350 que tiene el Congreso. Las elecciones, insisto, se puede debatir otras muchas cosas, pero son perfectamente limpias y los resultados, pues ya digo, se conocen a la perfección, y luego pues está plenamente judicializado el proceso de reclamaciones, que, insisto, tienden a ser más bien limitadas en número y en cuantía. Y por último, el tema de los parlamentos. La institución parlamentaria ha sido en muy buena medida la más perjudicada por la crisis. La imagen de la institución es mala. Durante un tiempo se puso de moda la fórmula "no nos representan". ¿Bien? Los parlamentos tienen desventajas, tienen problemas, pero siguen siendo la mejor de las instituciones democráticas y hay que cuidarlos. Ayer me llamaba la atención en la conferencia que pude impartir en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que aquí hay serias críticas al presidencialismo y que les gustan los perfiles parlamentarios. Bueno, pues allí sucede exactamente al revés, es decir, los que tenemos parlamentarismo nos gustan las fórmulas del presidencialismo. En la vida política, a mí me gusta decir que la política es el espejo de la vida, no es algo distinto de la vida, pues siempre quiere uno el juguete que no tiene. Bueno, procuremos entre todos que la democracia representativa siga funcionando, procuremos entre todos que los partidos, las elecciones, los parlamentos estén a la altura que los ciudadanos esperan, y confiemos, sin ser optimistas, pero sin ser tampoco derrotistas, en que la razón política, el sentido común, se puedan imponer sobre esas corrientes preocupantes que hoy día amenazan con desestabilizar nuestra vida política. Muchísimas gracias por su hospitalidad.